Muy buenas, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que están en la sintonía de Vida TV, a través de su dispositivo, a través de este trabajo tan precioso que lleva la gente de Vida TV, con el trabajo que hacemos aquí en Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Me siento feliz de volver, estaba anhelando este momento de compartir esta inquietud que puso Dios como peso en mi corazón. Y es seguir hablándoles acerca de cómo llevar el lente de la economía a la Biblia, o al revés. Yo creo que es mejor, ¿no?, que hablemos de la Biblia utilizando los principios eternos que están establecidos en la Biblia, que son aspectos de orden económico, y que estos nos van a servir, de alguna forma nos van a servir para meditar y tomar medidas al respecto, porque no podemos vivir divorciados desde el punto de vista económico, no podemos. Es un mundo del capitalismo o cualquier modo de producción que esté sobresaliendo en nuestros días, tenemos que vivir de ello. Y es por ello que queremos darle un ángulo a través de las escrituras. Desde un principio, el Señor le dio una ordenanza a la pareja. Le dijo a Adán que fructificaos y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso es señorear. Lo repito, no se puede señorear si no pasan estas cosas. Atendiendo cada una de estas partes, la fructificación, el multiplicarse, el llenar la tierra y sojuzgarla. Así estamos llamados a señorear. Les hablé del sojuzgar, porque la palabra esa de sojuzgar está asociada a mandar con violencia. Es decir, nada se detiene, porque en el señorío está implícito el hecho de que yo ordene algo y suceda según el orden. La palabra multiplicaos y llenad, bueno, por multiplicarse no hay problemas, dice el hombre de hoy. Hay muchos que son sementales. Se disponen gratuitamente a multiplicarse y a llenar la tierra. Pero Dios no quiere que llenemos la tierra de gente, de muchachos, de hijos. No quiere que la llenemos así, sin atender lo que significa el fructificar. Cuando vamos a hablar de los aspectos económicos, necesariamente tenemos que abordar este asunto de el ser fructificadores. Tenemos que fructificarnos desde la perspectiva de lo que el Señor quiere enseñarnos con este concepto o con este requerimiento para poder entonces señorear. Cuando hablamos de fructificar, eso obviamente tiene que ver con fruto, con el fruto del Espíritu. Porque Dios, desde un principio, y escúcheme bien porque esto es muy importante para desarrollar luego la idea, esta idea la podemos desarrollar para hablar muchísimos puntos, inclusive acerca de la ley mosaica, la ley de Cristo, la ley de fe, la ley real, en fin. Pero en un principio Dios puso su ley en nuestra conciencia, en la conciencia del hombre. Allí estaba. Por eso es como dice la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza. Sí, porque es que tenemos atributos y tenemos esos atributos, vamos a decirlo así, los tenemos de parte de Dios, los que fueron transferidos y que se pueden transferir, porque hay atributos de Dios que son intransferibles, no se pueden comunicar. Por ejemplo, el hecho de que Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, eso Dios no se lo transfirió al hombre.
porque esos son atributos que corresponden a su esencia. Pero los que corresponden a su naturaleza son los que sí fueron transferidos. Usted es paciente porque Dios es absolutamente paciente. Usted es bondadoso, misericordioso, fiel, justo, recto. En Dios todo eso es en grado absoluto, porque en su esencia Él es también infinito. Y si Dios es infinito, todos los atributos que son de Dios son, por ejemplo, Él es omnisciente, infinitamente todo lo sabe. Si Él es paciente, es infinitamente paciente. Si Él es justo, es infinitamente justo. Claro, cuando creó al hombre, escúcheme bien porque esto es muy importante, cuando Dios creó al hombre, automáticamente al transferirle a los seres con voluntad, en este caso los hombres y los ángeles, entonces Dios se hizo automáticamente el juez justo. Y por ser juez justo, Él ya está juzgando lo que tenemos de Él. Y lo que tenemos de Él son atributos que son de su carácter. Y esos se transforman automáticamente también en leyes. Las leyes. Entonces tenemos que Él es justo y por ser juez justo, y nosotros tenemos de su naturaleza el ser justo, estamos llamados a accionar bajo una ley y por eso pecamos. Ahora bien, el pecado no es una cosa, el pecado no fue creado. El pecado tiene que ver con una decisión, con una disposición de nuestro espíritu, de nuestra voluntad. Cuando nosotros decidimos ir en contra de lo que ya está puesto como ley en nuestros corazones, transgredimos la ley, que de eso es de lo que habla Juan en su primera epístola universal. Transgredir la ley, eso es pecado. Ya hablaremos del pecado en su momento, poquito a poco. Pero por ahora quiero tener este comentario como de plataforma para el lanzamiento de lo que debemos considerar los aspectos económicos cuando vamos a las escrituras, porque de ello no nos podemos divorciar. Entonces, Dios, cuando hablamos de la ordenanza de que debemos fructificar, me llama mucho la atención de que Dios da mandamientos al hombre porque el hombre no está listo para hacer el bien. Ya el hombre nace aprendido haciendo el mal. Por eso es que debemos enseñar a nuestros hijos a hacer el bien. Tanto es que el Señor lo pone entonces como un mandamiento. Todos los mandamientos. Cuando Dios, todo lo que crea, en eso que Él crea, Él manifiesta su carácter. Cuando creó el universo, allí está expresado el carácter. Si nosotros sabemos que Dios es eterno, que Dios es magnífico, grande, infinitamente grande, bueno, así es la creación. Por eso la creación cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque tenemos a un Dios maravilloso, un Dios grande, hace cosas grandes. Ahora bien, cuando Dios le dijo al hombre fructificado, Él le iba a poner una pareja para que se fructificara. Porque cuando Dios creó a los ángeles, dijo, sean, y Dios los hizo de una vez con el tamaño que son. Pero al hombre no fue así, porque Dios
creó al hombre primero en consenso, hagamos. Y cuando Dios hizo al hombre, lo pensó así, que iba a nacer, iba a crecer, iba a perfeccionarse y vendría para la siguiente generación y otra generación y otra generación, para que tenga sentido esto que continuamente el Señor Jesucristo habló, Padre, Padre, para la idea del Padre. La idea del Padre es eso, es un asunto generacional. Así Dios decidió crear al hombre. Cuando Dios nos creó, cuando dice fructificar, es atendiendo también el diseño que tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver, como lo dije anteriormente, con respecto a la imagen que tenemos de Dios, que somos portadores de la imagen de Dios, el temor de Dios, a esa ley que ya está en nuestras conciencias, que tenemos que dar fruto. Dios quiere que atendamos esto que es muy importante, a que somos mejorables. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos nacer, necesitamos aprender. Después que hemos sido formados, necesitamos eh, aprender y hasta alcanzar la perfección. Porque lo que al final Dios nos va a llevar de las primeras cosas, digo yo, a las segundas cosas. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis en el capítulo 21. De que las primeras cosas pasarán. Luego se supone que va a haber otras cosas. Pero la primera etapa es esta. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, el enemigo no sabe a ciencia cierta cómo es que Dios va a hacer todas las cosas. Y no lo sabía en aquel momento. Pero él se opuso a todo. Y vemos que hubo hombres desde el principio que se opusieron a Dios, que eran la simiente del enemigo, la simiente del diablo. Personas que se prestan para ir en contra de lo que es el plan de Dios. Y cuando Dios le dijo, fructificad, multiplicad y llenad la tierra, Nimrod se opuso. ¿Para qué se van a ir de ningún lado? Vamos a así aquí vamos a hacer una ciudad. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Caín falló, pecó, y cuando pecó que mató a su hermano, salió de la presencia de Dios y anduvo errando. No, es decir, que él no quiso tener más comunión con Dios y andaba errante. Crean que lo que hizo Caín fue hacer ciudades, él y sus hijos, porque le enseñó a los hijos a hacer ciudades. ¿Qué pasó cuando él comenzó a hacer ciudades? La economía del huerto, la economía que tenía Adán, que por cierto ya la estaba activando el mismo Caín, que dejó de hacer el llamamiento y la capacitación que tenía para ser agricultor, la dejó por hacer la economía de la ciudad. Entonces ya dejó de lado los principios de siembra y cosecha por la economía de la ciudad, porque cuando se hace economía de la ciudad hay que entrar en esto de lo que se denomina valor agregado, porque en la ciudad van a haber gente que no practican la agricultura, la siembra y la cosecha. Entonces las necesidades que tengan estas personas deben ser cubiertas. ¿Y quién se va a encargar de eso? El comerciante. Y el comerciante, ¿qué es lo que va a hacer? Agregar un valor a aquel que ha trabajado la siembra y la cosecha. Y cuando agrega un valor, ahí comienza el problema. ¿Cuánto le tememos a Dios? ¿Cuál es el margen de utilidad? Y de allí se desprende el estudio de la economía. Ese estudio económico que
Lo vemos reflejado cuando estudiamos en la universidad a Adam Smith, a David Ricardo, a Joan Stuart Mill, a John Maynard Keynes, en fin, inclusive a Marx, porque Marx comienza a analizar el sistema de producción capitalista y habla de la plusvalía, que no es otra cosa que un valor agregado ficticio que hacen los empresarios respecto del tiempo y el pago que hace por la mano de obra utilizada en un tiempo determinado. En todo caso, la economía de la ciudad es una economía en la que precisamente se necesita tener activo la ley de Dios. Activarnos en esto de la fructificación, porque la fructificación al final no es otra cosa que los frutos del Espíritu, de mi relación espiritual con el Espíritu Santo de Dios. Mi espíritu necesita fructificarse. ¿Cómo? Con los valores, con los principios eternos del reino de Dios dado por el Espíritu, que ahora está amalgamado a nuestro espíritu. Pero el que no tiene el espíritu está a expensa de lo que le dice la razón que está abordada en su alma, que tiene que ver con su alma, y que el sistema del mundo le dice cómo relacionarse con nosotros. En todo caso, yo quiero abordar esta parte eh, con el entendimiento preciso de algún mandamiento que Dios le estableció al hombre, que ya lo puso en su corazón desde el principio, porque si no, no lo hubiese podido, por ejemplo, obedecer. Abraham dice en el capítulo 26, versículos 4 y 5, que Abraham obedeció la ley, los preceptos, los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Si todavía no había venido Moisés y escrito lo que Dios le mandó a escribir. Ah, porque lo tenía en el corazón. Ahora bien, dice la palabra en el capítulo 20, donde Dios, en un momento determinado, Dios decidió darle los mandamientos al pueblo de Israel. Aquellos mandamientos, escúcheme bien porque esto es muy importante, aquellos mandamientos que le fueron dados al hombre, en donde se reflejaba el carácter santo de Dios, por causa del pecado, la conciencia del hombre se fue entenebreciendo y no fue capaz de reconocer la justicia de Dios, es decir, el obrar correctamente. Entonces Dios tuvo que dárselas por escrito y le dio una ley, la que se denomina la ley mosaica, una ley en tres partes. La ley ceremonial, que apuntaba hacia la salvación y el Salvador. Una ley civil que tenía que ver con las relaciones sociales y las relaciones sociales de producción que tendrían cada uno de quienes habitaban Israel y que eran israelitas, obviamente, y los que estaban con ellos también tenían que sujetarse a una ley civil. La ley que tenía que ver bueno, hasta las leyes sanitarias estaban expresadas en esa ley civil, pero también le dio, según el capítulo 31 de Éxodo, en el versículo 18, Dios escribe con el dedo de su mano las leyes morales para que también las viviera Israel. Lo que llamamos los 10 mandamientos. Esa es la ley moral. Ya el ser humano y especialmente el pueblo de Israel había experimentado tantas vivencias con Dios, tantos milagros, tantas señales, ya había más o menos conocido a su Señor. Y entonces, por lo menos a través de los profetas y de todo lo que vivieron antes de que llegaran al pie del monte Sinaí y recibieran las leyes o comenzaran a recibir lo que escribió Moisés siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dándole las leyes ceremoniales
y dándole las leyes civiles, pero también les dio las leyes morales, los 10 mandamientos. Todo ese conjunto de leyes es denominado la ley de Moisés. Pero ya esa ley estaba en el corazón de los hombres. Y en ese corazón, esas leyes tienen que ver con el carácter santo de Dios. Ahora sí, así vamos, ¿verdad que sí? Ahora, Jesucristo, cuando vino en su tiempo, sintetizó, escúcheme bien, sintetizó esa ley en 2 mandamientos. Permítanme buscar aquí en la Biblia, en Mateo, en el capítulo 22, para ser más exacto, donde el Señor, el mismo Señor Jesucristo, en un momento determinado, desde el versículo 34 hasta el 40, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Por qué es semejante? Porque se trata de Dios mismo. Ese mandamiento estaba condensando los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos de los 10, que era una relación directa con Dios. Los otros 6, para que fueran 10, era un mandamiento que daba Dios en armonía, para que tuviera una armonía con él y con el resto de sus congéneres. ¿Sí? Entonces dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso lo dijo el Señor Jesucristo personalmente, para que no haya dudas al respecto. Pero esto no se queda allí, porque luego Pablo, en una carta que dirige a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 14, él habla acerca de un solo mandamiento. Mejor dicho, él sintetiza en un solo mandamiento toda la ley. Todita la ley. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Cuando el Señor lo dijo. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo se ama a sí mismo, o por lo menos deja de ser egoísta. Dios le está diciendo: deja de ser egoísta, porque el egoísmo está centrado en uno. Entonces, así como tú te amas de una manera egoísta, ama a los demás. Cuando ames a los demás, me estarás amando a mí también. Por eso es que se sintetiza y dice que ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, recoge toda la ley de Dios. Yo quiero compartir con ustedes esto que dice el Señor Jesucristo. Lo dijo personalmente, se lo dijo a los discípulos. Recoge Juan en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es decir, que hay que hacerlo continuamente. Es un testimonio. ¿Para qué? Para la siguiente generación. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, es un mandamiento, porque no estamos acostumbrados a hacer el bien: que os améis unos a otros. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y también lo dice en el mismo capítulo 15, en el versículo 12. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. Usted se llama como yo, discípulos del Señor. Tenemos que comenzar a practicar este mandamiento, el amarnos los unos a los otros. Cuando nos amamos los unos a los otros, cuando estamos amando a nuestros semejantes, estamos amando a Dios, porque Dios está reflejado en nuestros semejantes. Nuestros semejantes, al igual que yo y al igual que usted, somos portadores de Dios. Somos portadores de la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es que cuando cumplimos con ese mandamiento, cumplimos con toda la ley. Y esto se pone mejor todavía, porque, bueno, de eso estoy escribiendo en este momento. Y asimismo, cuando salga el libro, usted tendrá la oportunidad de comprarlo y estudiarlo poquito a poco. Sí, señor. Dice además, pero cuando venga el Consolador, y escúcheme bien porque esto es muy importante, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, Juan en una ocasión escribió de esta manera, y esto es muy importante. En la primera epístola universal de Juan, dice así, en el capítulo 2, versos que van del 5 al 8. Y escuche, porque esto le va a gustar muchísimo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y luego dice, y escúcheme bien, ¿cuál es desde el principio? Bueno, esa que estaba implícita en toda la ley que le dio el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel, y que el Señor Jesucristo lo cita luego. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento que recoge toda la ley de Dios. Sí, estamos obligados a amarnos. Yo te tengo que amar por encima de todas las cosas. Por encima de que si yo me siento o no me siento bien, si me hiciste mal o me hiciste bien, estamos llamados a fluir así. Porque así es como podemos dar testimonio de que Dios mora en nosotros, y que cuando hablemos de que amamos a Dios, se armonice, sean equivalentes lo que yo estoy diciendo con mi boca y lo que yo estoy haciendo. Dice la palabra del Señor. Aquí dice en el versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 2. Sin embargo, esto es para que nosotros podamos entender. Os escribo un mandamiento nuevo. Esto es porque recientemente lo había dicho Jesucristo. ¿Sí? Que es verdadero porque Él lo vivió, Él lo enseñó, Él testificó de cómo verdaderamente se debe amar. Por eso es que dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Ahí está el compromiso. Porque las tinieblas, es decir, la ignorancia del avance de la revelación, va pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esto lo estamos entendiendo nosotros ahora. Dice Romanos en el capítulo 5, verso 5, porque esto es de suma importancia, que cuando se nos dio el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios fue derramado en nosotros para que podamos fluir así. Por eso este asunto es nuevo. Ahora que usted y yo somos portadores del Espíritu Santo, estamos capacitados ahora para fluir en el amor,
para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, para que eso que Dios nos puso a nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que puso en nosotros parte de su carácter santo, lo que fue transferible. Ahora que el Espíritu Santo de Dios fue derramado en nosotros, es como nosotros podemos perfeccionar eso con todo ese potencial que tenemos para que verdaderamente nos encontremos accionando en línea con la voluntad de Dios. Ese es el amor de Dios. Ahora entiende la necesidad de temer a Dios, de amar a Dios, para que entonces cuando nos movamos en medio de esta sociedad, podamos, económicamente hablando, podamos fluir sin ningún obstáculo. A veces pensamos, ¿cuál debe ser el margen de utilidad que yo debo tener cuando presto un servicio o vendo un bien a otra persona? Cuando estoy en la ciudad donde tengo que agregar un valor, donde no estoy sembrando y cosechando, sino a la manera del amor de Dios. ¿Cuánto es el margen de utilidad? ¿Cuánto es la ganancia? En estos días compré una buena correa de una buena marca, una marca de Rielis. Pero yo aproveché la oferta y escúcheme, oferta digo yo, me costó $10. Pero en la misma correa pende un papelito que dice que originalmente, o por lo menos ese es el precio sugerido para la venta, de $47. Más de 4 veces lo que me costó a mí, o 3 veces más de lo que me costó. Ahora sí, yo la voy a vender. Entonces yo digo, epa, aquí está esta correa, te la vendo. Aquí dice 47, pero mi hermano querido, usted no me va a pagar 47, usted me va a pagar 40. Usted es hermano mío. Y nada más que le estoy ganando 3 veces. $30. El 300%. ¿Cómo queda mi conciencia? Cuando a nosotros en la universidad, cuando se nos hablaba de los márgenes de utilidad, que el sistema capitalista uh, sugiere al empresario, es que debe ser entre un 25 y un 30%. Vale decir, una empresa que se pueda consolidar en el tiempo, si obtiene beneficios del 25, 26, 27 al 30%, eso es una empresa que se va consolidando, se va fortaleciendo y va creciendo. Y es justo en una sociedad. Pero hay unos que no quieren ganarse ese porcentaje, sino el 300, el 500, el 1000. Es ofensivo inclusive, porque se trata de un monopolio de oferta. Y si hay un oligopolio, porque hay poquitos que se dedican a la misma actividad o servicio, se ponen de acuerdo y ponen el precio y nos están dando durísimo, nos están reventando. Esos darán cuenta a Dios por eso. Y si usted que es comerciante y empresario, pero le teme a Dios, debe considerar esta conversación que en este momento usted tiene conmigo o que yo tengo con usted y que usted lo ha permitido porque ha colocado Vida TV en su momento oportuno. Tengo que hablarle de lo que opina Dios al respecto cuando nos está hablando de la ley de Él puesta en nuestros corazones y diciéndonos, bueno, yo sé que por ahora te tengo que dar una ordenanza, te tengo que dar un mandamiento, que améis a tu hermano, que améis a tus semejantes, si decís que me amáis a mí. Llegó el momento de que lo que decimos con la boca tiene que ser expresado en acciones. ¿Cuál es el margen de utilidad que usted tiene
cuando usted presta un servicio. O usted puede analizar el margen de utilidad que tiene la persona que le prestó un servicio a usted o que le vendió un bien. Todas estas cosas deben ser consideradas a la luz de las escrituras. Por ahora, yo quiero seguir hablando de estos temas porque es de suma importancia. ¿Por qué importante? Porque no nos podemos caer a coba. Dios nos está monitoreando, Dios está monitoreando nuestro corazón y Dios tiene un plan. Y es que nosotros podamos reinar con Él. Hasta que nosotros no comencemos a fructificar en los términos que Él dice, porque esto es fructificar. ¿Cuál es el fruto de mi espíritu cuando yo vivo? Porque ya no vivo solo. Yo tengo que fructificar porque es que estoy viviendo con otros seres humanos, bajo un mismo cielo, bajo una misma bandera, con un mismo gobierno, bajo un mismo Dios, al que le decimos todos los días, Señor, yo te amo. Bueno, estamos aprendiendo las cosas necesarias para saber que cuando le decimos te amo, no haya cargos en nuestras conciencias. Así es como me gusta tratar los asuntos escriturales, porque estos me han hablado a mí, yo que también he sido empresario. Me gusta tratar estos asuntos porque estos nos ayudan a no ser hipócritas delante de Dios. Y porque la escritura no es solamente para que sepamos más de la Biblia. No, yo sé mucho de la Biblia. Eso no importa. Lo que importa es la aplicabilidad de lo que entendemos de la Biblia. Lo importante es llegar a esto, a la aplicabilidad. Porque si yo no enseño correctamente y traigo luz de la palabra, porque me la dio el Espíritu Santo de Dios, usted no puede entender y usted seguirá quemando cirios. Seguirá echando humo a su casa porque ha puesto muchas velas. Usted seguirá de rodillas, maltratándose las rodillas, sin entender. Porque cuando es necesario entender, es necesario poner en práctica lo que hemos entendido. Pero si no, alguien no lo explica, usted sigue adorando a Dios solamente con la lengua. Bueno, vamos a detenernos en el comentario e invitarles muy cordialmente para que pueda seguir Vida TV a través de las redes sociales. Inscríbase, suscríbase, la palabra apropiada. Suscríbase. Y al suscribirse, usted puede recibir, activando la campanita, nuevos programas. Esos nuevos programas son necesarios. Todo el esfuerzo que estamos haciendo en Vida TV son necesarios para que otras personas puedan escuchar asuntos como este, como lo que hemos compartido en esta oportunidad, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la relación que podemos hacer en nuestra vida diaria, mirando el aparato económico, pero también mirando las escrituras y la opinión de Dios. Les invito cordialmente para que en otra ocasión, mi querido hermano, mi querido amigo, que no está en sintonía por coincidencia, sino por providencia de Dios, podamos hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones a través de Vida TV y de Proyecto Real. Será hasta entonces y que el Señor me los bendiga en sumo grado.